El oxígeno es un elemento vital para todos nosotros, los seres humanos, ya que es un sustrato fundamental para la producción de energía. Y esa es la energía que requieren todos los procesos metabólicos que hacen que podamos vivir y hacer nuestra vida normalmente. Pero es aquí donde el sistema circulatorio y el sistema respiratorio juegan un papel muy importante, puesto que son la puerta de entrada y transporte de este elemento para que pueda ser utilizado por las células y generar el efecto esperado. Por consiguiente, cualquier disrupción de este proceso pues altera considerablemente el aporte de la oxigenación, especialmente a órganos vitales como lo es el cerebro. Por esta razón, es de vital importancia evaluar e identificar la hipoxia, evitarla y corregirla inmediatamente. La oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores que las que encontramos en el ambiente. En el ambiente normalmente nuestro paciente tiene un 21% de aporte de oxígeno con su inhalación-exhalación normal. Sin embargo, cuando se encuentran en situación en donde su respiración por sí sola no alcanza a compensar, pues entonces ya entramos con el objetivo médico de prevenir que llegue el momento de hipoxia y tratarla en aquellos pacientes en donde su condición no le permite hacerlo solamente con ese 21% de FiO2. Como ya determino cuál es el paciente o cuando ya determino cuál es el paciente que lo requiere o posiblemente si no hago algo va a requerirlo, pues entonces me preparo para definir cómo le doy ese aporte de oxígeno, cuándo y en qué cantidad. Y para esto voy a tener parámetros que me van a ayudar. El primero es evalúen el patrón ventilatorio de su paciente, cómo está su función respiratoria y si esta puede llegar en algún momento a agravarse. Evalúen los niveles de saturación, eso lo pueden hacer con un saturador, un pulso oxímetro que no esté por debajo del 92% y este 92% ajustado a la altura en la que se encuentren para tener en cuenta la presión atmosférica, la edad y las comorbilidades que tiene su paciente. Estos parámetros les va a ayudar a definir si tienen que estar preparados para iniciar con un soporte de oxígeno o si van a tener que próximamente iniciarlos. Cuando ya sabemos que nuestro paciente requiere de suplemento de oxígeno, pues el siguiente paso es saber qué dispositivo voy a utilizar. Hay dos grupos grandes, los dispositivos de oxígeno de alto flujo y los dispositivos de bajo flujo. Los dispositivos de oxigenación de bajo flujo, el oxígeno que yo le voy a administrar es mezclado. Es una mezcla entre el aire ambiente inspirado y el oxígeno que yo le estoy proporcionando de manera artificial, por decirlo así. Y voy a obtener un FiO2 que es variable y dependiente del volumen inspirado del paciente. Por esta razón, este dispositivo se elige en pacientes con un patrón ventilatorio estable. Tengo 3 dispositivos actualmente. Puedo utilizar la cánula punta nasal, máscara simple o la mascarilla de flujo libre y la máscara simple con reservorio. La cánula nasal es la más utilizada inicialmente en los servicios de urgencia, sobre todo en los centros de atención primaria. Ella consta, como han visto, de una manguera delgada que tiene una zona central con 2 tutores que van hacia las narinas del paciente y me permite dar de 1 a 4 litros máximo. Estamos hablando entre 24 y 35% de FiO2. Y hay que considerar que el aire con oxígeno que le entra al paciente le va a llegar directamente a la mucosa nasofaringea, por lo cual se recomienda que este dispositivo no lo coloquen con aire seco, sino que le coloquen un humidificador para disminuir la resequedad que puede dar de las mucosas y las posibles lesiones de este tejido, que es bastante friable y que no nos vaya a dar episodios de epistasis secundarias a esta lesión. Y no se recomienda, precisamente por esto, que aumentemos más de los 5 litros iniciales que le pueda dar con este dispositivo. Que hay que tener en cuenta que los pacientes con alteración de la conciencia, los pacientes pequeños o adultos tienden a arrancarse o a sacarse el tutor de las fosas nasales y a veces estamos convencidos de que lo tiene puesto, pero no está siendo efectivo el proceso de inhalación del aerosol o del oxígeno.
La máscara simple es un dispositivo, es una máscara que también permite la mezcla de oxígeno con ambiente, con el oxígeno aportado, y es un dispositivo igualmente por esta razón de bajo flujo. Tiene una variedad amplia de tamaños porque voy a necesitar que haya un sello adecuado de la máscara que cubra tanto nariz como boca, y pues afortunadamente esto nos va a permitir poder elegir el tamaño adecuado para el paciente que lo voy a utilizar. Sin embargo, hace que sea mucho más difícil de tolerar para el paciente porque genera la sensación de ahogo y de estar encerrado. Entonces evalúen la tolerancia de su paciente a este dispositivo. Es necesario mantener un flujo mínimo de 5 litros por minuto para evitar la reinhalación de CO2 por la reinhalación de aire que hace el paciente, porque lo que expira se queda gran parte acumulada en la máscara. Entonces hay que estar muy pendiente de que esto no suceda, y estamos hablando de que nos aporta una FiO2 de 6 a 10 litros por minuto, más o menos de un 35 a un 50%. Entonces evalúen entre la cánula nasal y esta cuál de las dos cumple con ese objetivo y sea tolerable para el paciente. Las máscaras pueden ser difíciles de usar, no solamente porque me generan esa sensación de ahogo, sino porque ellas tienen que estar sujetas al paciente. Y recuerden que un paciente hipóxico va a estar copativo, y es muy difícil que mantenga con algún dispositivo puesto en su vía aérea. Entonces evalúen la necesidad de inmovilización o de tener a alguien de soporte para garantizar que siempre tengan la máscara puesta. Y por último, en cuanto a máscara simple, tengan en cuenta que el oxígeno por la máscara puede generar un riesgo de aspiración en el caso de que el paciente vomite, ya que la vía aérea va a estar, digamos, con un impedimento para vomitar o para sacar algo de su vía aérea, porque lo tenemos ahí enfrente. Dispositivos de oxigenación de alto flujo tenemos varios, son sistemas que aportan unas mezclas preestablecidas de gas con un FiO2 alto, o sea, ya no tenemos las mezclas con el aire externo. Se utiliza en pacientes con alteraciones del patrón ventilatorio, con una saturación de oxígeno baja. Estamos hablando de pacientes que tienen comprometida su ventilación, su función pulmonar y ventilatoria, y que requiero que sí o sí controlar la cantidad de oxígeno que le está llegando. Entonces, para eso tenemos tres grupos importantes, que es la máscara Venturi o de flujo controlado, la máscara con reservorio con válvula para impedir el intercambio y para impedir ese reflujo de CO2, y el catéter nasal con alto flujo o CENAF. El sistema Venturi aporta una mezcla estandarizada de oxígeno con aire proveniente del ambiente a través de unos dispositivos con orificios de diferentes diámetros, y estos pues están identificados por diferentes colores que nos permite saber qué cantidad puedo controlar. Se recomienda usar estos dispositivos en pacientes que retienen CO2, o sea, pacientes que requieren de concentraciones de oxígeno altas, pero que pueden determinar hipoventilación, como por ejemplo los pacientes con EPOC. O sea, los pacientes con exacerbación de EPOC que llegan a la consulta desaturados, yo inicio con una cánula de bajo flujo, una máscara de bajo flujo, pero puedo considerar que si necesito alto flujo sin que esto me altere el patrón ventilatorio, puedo usar un sistema Venturi. Las máscaras de no reinhalación son dispositivos que tienen una máscara con una válvula unidireccional. Esto va a permitir que se impida la reinhalación de CO2, como por ejemplo ocurre en las máscaras simples. Entonces voy a poder estar tranquilo con que esto no va a suceder con el paciente, con que va a tener la máscara asegurada, y adicional van a tener un reservorio, que es una bolsa de aporte de oxígeno, que me va a garantizar que la inhalación de oxígeno de alto flujo que yo fije a mi paciente va a ser exacta. Y se recomienda usar por periodos breves de tiempos, debido a que la alta oxigenación o las altas concentraciones de oxígeno directo pueden ser tóxicas para el pulmón. Yo puedo aportar de 10 a 12 litros o más de 10 a 12 litros al paciente, de 60 a 90% de oxígeno con este dispositivo. Y por último, actualmente tenemos un dispositivo muy útil, que es el catéter nasal de
alto flujo. Se da humidificación y calentamiento de una mezcla de oxígeno del aire con el oxígeno establecido para aporte del paciente, logrando la inspiración de flujos elevados hasta de 50 y 60 litros por minuto, con un aporte de fluidos específico que puede ir desde el 21% hasta el 100% según la necesidad, retirando lo molesto de las máscaras o lo que le generaba intolerancia al paciente y permitiendo un ajuste específico y además con menos efectos adversos por su alto flujo a los pacientes. Por la forma de administración, pues hay mayor tolerancia, lo que quiere decir que voy a poder hacer cumplimiento del tiempo de utilización de este suplemento de oxígeno. Como ven, hay una gran variabilidad de dispositivos para el aporte de oxígeno al paciente. ¿Qué es lo importante? 1. Detecten a tiempo su paciente tiene una patología que lo puede llevar a una hipoxia para corregirla. 2. Ya está en hipoxia, identifiquen cuál es su patrón ventilatorio, cuál es la saturación de oxígeno, su estado patológico, su estado neurológico para identificar cuál es el dispositivo que pueden tolerar y que van a utilizar. Y 3. Recuerden que el oxígeno es un medicamento y que puede generar alteraciones en el paciente como cualquiera de los medicamentos. Por eso se debe utilizar en el paciente adecuado con la dosis o cantidad adecuada de oxígeno para poder tener los mejores resultados. Teniendo en cuenta esto, todos los pacientes que estén con alteración de su patrón ventilatorio que requieran de soporte de oxígeno deben estar monitorizados. Y esta monitoría debe estar con oxigenoterapia o gasometría arterial, ya sea método invasivo o pulsoxímetro como método no invasivo, el que tengan a la mano y según el criterio clínico del paciente para hacer seguimiento y ajuste al aporte de oxígeno necesario. Por eso siempre acompáñense o soliciten que el paciente tenga terapia respiratoria al lado de la cama para hacer seguimiento a sus necesidades de oxigenoterapia.